Hay un libro en la Biblia que durante siglos fue considerado tan peligroso, tan radical, que muchos líderes religiosos dudaron si debía formar parte de las Escrituras Sagradas. Un libro que habla de vacío, de muerte, de la inutilidad de la riqueza, y sin embargo contiene los secretos más poderosos para vivir una vida con verdadero propósito. Imagina un texto que fue escrito hace más de 2000 años, pero que describe con precisión aterradora la crisis existencial que vive la juventud moderna, la depresión, la ansiedad, la búsqueda desesperada de significado en cosas que nunca satisfacen. ¿Qué pasaría si te dijera que este antiguo manuscrito predijo exactamente por qué millones de personas hoy se sienten vacías a pesar de tener todo? Y si la respuesta a la epidemia de soledad, adicción y desesperanza que enfrentamos en este siglo ya estaba escrita en pergaminos antiguos, este no es un libro de autoayuda superficial. Es el testimonio de un hombre que lo tuvo todo: riqueza incalculable, sabiduría legendaria, placer sin límites, poder absoluto, y que al final descubrió que nada de eso llenaba el vacío de su alma. Pero aquí está lo extraordinario. Antes de morir, este hombre dejó registrados 10 principios que, si los aplicas hoy, transformarán completamente tu forma de vivir, decidir y enfrentar el futuro. Quédate hasta el final, porque la última lección es tan poderosa que podría cambiar el rumbo de tu vida para siempre. Después de ese impactante inicio, respira hondo, porque estamos a punto de adentrarnos en uno de los libros más incomprendidos y al mismo tiempo más necesarios de toda la Biblia. Estamos hablando del libro de Eclesiastés, conocido en las Escrituras como el Predicador. Tradicionalmente se atribuye a Salomón, el rey que pidió sabiduría a Dios y la recibió en medida sobrenatural. Pero este no es el Salomón joven y victorioso que construyó el templo. Este es el Salomón maduro, el que experimentó todo lo que este mundo ofrece y llegó a una conclusión devastadora: vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Durante más de 2000 años, este libro ha sido un enigma teológico. Algunos rabinos antiguos querían excluirlo del canon porque parecía demasiado pesimista, demasiado oscuro. Pero los sabios lo mantuvieron precisamente porque habla con una honestidad brutal que no encontramos en ningún otro lugar de las Escrituras. Eclesiastés no te da respuestas fáciles ni promesas baratas. Te muestra la cruda realidad de la vida debajo del sol, es decir, la vida vivida únicamente desde una perspectiva terrenal, sin la dimensión espiritual y eterna que solo Dios puede dar. Y aquí está lo fascinante. En un mundo donde las redes sociales nos venden la ilusión de que la felicidad está en el próximo like, en el próximo logro, en la próxima compra, Eclesiastés destruye todas esas mentiras con una precisión quirúrgica. Cada principio que vamos a explorar hoy no es solo antigua sabiduría religiosa, es una guía práctica para navegar la vida moderna sin perder tu alma en el proceso. Pero antes de continuar, déjame hacerte una pregunta que quiero que respondas en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido que tienes todo lo que pensabas que querías, pero aún así te sientes vacío? Cuéntame tu experiencia, porque no estás solo en esto. Y si esta enseñanza está tocando tu corazón, no olvides suscribirte y activar la campanita, porque los principios que estamos por descubrir no son casuales, son parte de un plan divino para que descubras el verdadero propósito de tu existencia. Dios te trajo aquí hoy y lo que vas a escuchar tiene el poder de sacudirte de la mediocridad espiritual y lanzarte hacia tu destino eterno. Ahora sí, entremos en los 10 principios de Eclesiastés que cambiarán tu forma de vivir. Primer principio: no todo lo que brilla es propósito.
El libro de Eclesiastés comienza con una declaración que estremece los cimientos de todo lo que la cultura moderna nos enseña. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esta frase se ha repetido tanto que hemos perdido su poder original, pero cuando entiendes lo que realmente significa en el contexto bíblico, es como si te quitaran una venda de los ojos. La palabra que se traduce como vanidad en español tiene un significado mucho más profundo en el texto original. Significa literalmente vapor, niebla, aliento que desaparece. Es la imagen de algo que parece real, que parece sólido, pero que en el momento en que intentas agarrarlo, se desvanece entre tus dedos. Eclesiastés está diciendo algo revolucionario. Todo lo que persigues en esta tierra sin una perspectiva eterna es como intentar atrapar niebla. Piensa en esto aplicado a tu vida. Vivimos en una generación obsesionada con el éxito externo. Instagram, TikTok, YouTube, todas las plataformas nos bombardean con imágenes de gente que supuestamente lo logró. Autos de lujo, viajes exóticos, cuerpos perfectos, seguidores por millones. Y hay algo en nuestro corazón que grita: yo también quiero eso. Cuando tenga eso, seré feliz. Cuando alcance esa meta, mi vida tendrá sentido. Pero Salomón, el hombre que tuvo más riqueza que cualquier influencer moderno podría soñar, te está gritando desde hace 3000 años. Ya lo intenté, lo tuve todo, y te digo con la autoridad de quien lo experimentó, no llena el vacío. Según la Biblia, en los capítulos 1 y 2 de Eclesiastés, el rey describe cómo probó todo. Construyó palacios que hacían ver pequeño cualquier rascacielos moderno. Plantó jardines y viñedos que eran la envidia de todas las naciones. Acumuló oro y plata hasta que perdieron valor por la abundancia. Tuvo acceso a todo placer que un ser humano puede experimentar. ¿Y cuál fue el resultado? Después de todo eso escribe: y miré yo todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. ¿Puedes sentir el peso de esa confesión? Este no es un hombre pobre consolándose diciendo: el dinero no compra la felicidad. Este es el hombre más rico de su tiempo diciéndote: lo comprobé empíricamente, y es verdad. La riqueza, la fama y el placer no garantizan un sentido duradero a la vida. Aquí es donde todo cambia para ti que estás escuchando, porque en este preciso momento probablemente estás persiguiendo algo. Tal vez es un título universitario que crees que te dará respeto. Tal vez es una relación que crees que llenará tu soledad. Tal vez es un trabajo que crees que te dará identidad. Y no estoy diciendo que esas cosas sean malas en sí mismas, pero Eclesiastés te está advirtiendo: no construyas tu identidad únicamente sobre ellas, porque el día que las pierdas, y créeme, todo en esta tierra es temporal, tu mundo se derrumbará. Muchos estudiosos bíblicos creen que Salomón escribió este libro en sus últimos años, después de haber caído en idolatría por influencia de sus muchas esposas extranjeras. Imagina el arrepentimiento de un hombre que lo tuvo todo, que incluso tuvo la presencia de Dios manifestada en el templo que construyó, pero que se alejó persiguiendo cosas que al final no importaban. Es como si Salomón, al final de su vida, nos estuviera dejando un testamento: aprendan de mis errores, no desperdicien su vida persiguiendo niebla. La aplicación práctica de este primer principio es devastadora y liberadora al mismo tiempo. Devastadora porque te obliga a examinar en qué estás invirtiendo tu tiempo, tu energía, tus emociones. ¿Cuántas horas al día pasas creando una imagen perfecta en redes sociales que en realidad es puro vapor?
¿Cuánto de tu autoestima depende de cosas externas que pueden cambiar mañana? Liberadora, porque cuando aceptas que la verdadera identidad no viene de ahí, quedas libre para buscarla en el único lugar donde realmente se encuentra, en tu relación con el Dios eterno. Hoy en este instante te invito a hacer algo radical. Antes de seguir adelante, pregúntate, ¿qué estoy persiguiendo que en el fondo de mi corazón sé que es solo vapor? No se trata de renunciar a tus sueños o metas. Se trata de reevaluar sobre qué fundamento estás construyendo tu vida. Porque según Eclesiastés, si ese fundamento no es eterno, tarde o temprano se desvanecerá como niebla al amanecer. Esto nos lleva directamente al segundo principio, que nos muestra que sí vale la pena perseguir en medio de un mundo de vanidades. Segundo principio, la sabiduría es superior a la insensatez. Aquí es donde Eclesiastés toma un giro fascinante. Después de declarar que todo es vanidad, podrías pensar que el libro te va a llevar hacia el nihilismo total, hacia la idea de que nada importa y todo da lo mismo. Pero no. En el capítulo 2, versículo 13, aparece una declaración fundamental. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. Salomón, después de experimentar el vacío de las riquezas y placeres materiales, llega a una conclusión crucial. Aunque vivimos en un mundo imperfecto, aunque la muerte es inevitable y muchas cosas parecen injustas, no da lo mismo cómo vivas. La sabiduría, es decir, vivir con discernimiento, con principios bíblicos, con reverencia a Dios, trae estabilidad, paz y una calidad de vida que la insensatez nunca podrá dar. Piensa en esto como un mapa en medio de la niebla. Sí, estamos en un mundo caído. Sí, hay incertidumbre. Sí, hay muerte y dolor. Pero la sabiduría es como una luz que, aunque no elimina la niebla, te permite ver lo suficiente para no caer en un precipicio. El necio camina a ciegas, tropezando con cada piedra, cayendo en cada trampa. El sabio, en cambio, aunque esté en el mismo mundo difícil, navega con dirección, con propósito, con discernimiento. Ahora bien, ¿qué significa ser sabio según Eclesiastés? Aquí es donde la Biblia nos da pistas extraordinarias. No se trata solo de tener información o de ser inteligente académicamente. De hecho, puedes tener 3 doctorados y ser un necio según las Escrituras. La verdadera sabiduría bíblica comienza con el temor del Señor, como lo confirma Proverbios 9:10. Es una combinación de reverencia a Dios, conocimiento de sus caminos y la aplicación práctica de ese conocimiento en las decisiones diarias. Vamos a bajarlo a tierra, a tu realidad concreta. Vivimos en la era de la información. Tienes acceso a más conocimiento en tu celular del que Salomón tuvo en toda su vida. Pero muchos estudiosos señalan que estamos viviendo una crisis de sabiduría sin precedentes. ¿Por qué? Porque tenemos datos, pero no discernimiento. Tenemos opiniones, pero no principios. Tenemos seguidores, pero no mentores. La juventud de hoy enfrenta decisiones que generaciones anteriores no enfrentaron. ¿Qué carrera elegir en un mundo laboral que cambia cada 5 años? ¿Cómo manejar relaciones en una cultura de swipe left, swipe right? ¿Cómo construir identidad cuando las redes sociales te dicen que puedes ser quien quieras cada día? Sin sabiduría bíblica, estas preguntas te llevan a la parálisis o, peor aún, a decisiones impulsivas que dejan cicatrices permanentes. Eclesiastés te está diciendo, invierte en sabiduría, no en información superficial que olvidas en 2 días. No en tendencias que cambian cada semana. Invierte en el conocimiento profundo de las Escrituras, en la formación de carácter, en mentorías con personas que han caminado el camino con Dios. Porque cuando las tormentas de la vida lleguen,
y llegarán, la sabiduría será tu ancla. Aquí viene algo que muchos pastores y maestros no te dicen. Eclesiastés también reconoce que incluso la sabiduría tiene limitaciones debajo del sol. En el capítulo 2, versículo 14 y 16, Salomón admite que tanto el sabio como el necio mueren, y nadie los recordará para siempre. Esto puede sonar deprimente, pero en realidad es profundamente honesto y liberador. ¿Por qué liberador? Porque te saca de la presión de tener que dejarlo todo resuelto antes de morir. Te libera de la obsesión moderna con dejar un legado o cambiar el mundo. La verdadera sabiduría te dice, haz lo mejor que puedas con lo que Dios te dio, pero no te creas el salvador de la humanidad. Ese rol ya está ocupado por Cristo. Tu trabajo es ser fiel en lo poco, y Dios se encarga de lo mucho. Aplicación práctica para hoy. Si eres joven, este es el momento de invertir en sabiduría. No esperes a cometer todos los errores posibles para aprender. La Biblia en Proverbios dice que el prudente ve el mal y se esconde, pero el simple pasa y recibe el daño. Busca mentores. Lee las Escrituras no como un ritual religioso, sino como un manual de vida. Aprende de los errores de otros. Desarrolla el hábito de preguntarte antes de cada decisión importante. ¿Esto me acerca o me aleja de Dios? ¿Esto construye o destruye? ¿Esto es temporal o tiene valor eterno? Si eres mayor, no asumas que ya tienes toda la sabiduría que necesitas. Salomón, con toda su sabiduría, cayó en necedad al final de su vida por no guardar su corazón. La sabiduría no es un título que obtienes y ya, es un camino que se recorre hasta el último día. Y aquí está la clave que conecta con el próximo principio. La sabiduría te enseña a reconocer que hay tiempos y temporadas, y que Dios está dirigiendo todo según su plan perfecto. Tercer principio. El tiempo es un don, administrado por Dios. Llegamos a uno de los pasajes más famosos y más malinterpretados de toda la Biblia. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Esta es la poesía del capítulo 3 de Eclesiastés y ha sido citada en películas, canciones, funerales y bodas. Pero su significado real va mucho más allá de lo que la mayoría piensa. Salomón no está simplemente siendo poético, está revelando una verdad teológica profunda. Dios es soberano sobre el tiempo. Hay un diseño divino en las estaciones de la vida. Y la sabiduría consiste en discernir en qué tiempo estás y actuar en consecuencia, no en luchar contra la temporada que Dios ha ordenado para ti. Piensa en la locura de la sociedad moderna. Vivimos en la era de la gratificación instantánea. ¿Quieres comida? La ordenas y llega en 30 minutos. ¿Quieres entretenimiento? Lo transmites al instante. ¿Quieres conocer gente? Deslizas y conectas. Pero la vida real no funciona así. Hay procesos que no se pueden acelerar. Hay maduraciones que requieren tiempo. Hay dolores que no se pueden evitar porque son parte de tu crecimiento. Eclesiastés 3:1-8 enumera 28 tiempos diferentes, 14 pares de opuestos. Tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de guerra y tiempo de paz, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. ¿Qué está diciendo? Que la vida no es lineal ni estática, es cíclica, dinámica, llena de contrastes que Dios usa para moldearnos. Ahora, apliquemos esto a tu realidad. Si eres joven, probablemente estás en el tiempo de plantar. Es tiempo de estudiar, de formarte, de establecer fundamentos. Pero muchos jóvenes quieren saltar directo al tiempo de cosechar. Quieren el éxito, el reconocimiento, el dinero, sin pasar por el proceso de siembra, y cuando esto sucede, construyen sobre arena.
Todo se ve bien en la superficie, pero no hay raíces profundas, y al primer viento fuerte, todo se derrumba. O tal vez estás en un tiempo de llorar, atravesando una pérdida, una decepción, un duelo. Y la cultura te dice, supéralo rápido, no muestres debilidad, sigue adelante. Pero Eclesiastés te da permiso para llorar. Hay tiempos donde el dolor es apropiado, donde el luto es necesario, donde procesar la pérdida es parte del diseño de Dios para sanarte. Intentar saltar ese tiempo es como intentar cosechar un cultivo que aún no está maduro. Obtienes frustración, no fruto. Aquí es donde la sabiduría divina choca frontalmente con la mentalidad del mundo. El mundo te dice, toma el control, haz que las cosas sucedan, no esperes a nadie. Pero Eclesiastés te dice, hay cosas que están fuera de tu control, y está bien. Dios tiene un tiempo perfecto para cada cosa, y tu trabajo es discernir y cooperar, no resistir. Muchos comentaristas bíblicos señalan que este pasaje también revela la tensión del ser humano creado para la eternidad, pero viviendo en el tiempo. El versículo 11 del capítulo 3 es devastador. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Captas la profundidad de esto? Dios puso eternidad en tu corazón. Por eso, nunca estás completamente satisfecho con nada temporal. Por eso siempre sientes que debe haber algo más. No es que estés roto o seas demasiado ambicioso. Es que fuiste diseñado para lo eterno, pero vives en lo temporal. Y esa tensión solo se resuelve cuando alineas tu vida con el propósito eterno de Dios. Aplicación práctica número 1. Deja de pelear contra la temporada en la que estás. Si Dios te tiene en un tiempo de preparación, prepárate con excelencia. Si estás en tiempo de sembrar, siembra con fe, aunque no veas resultados inmediatos. Si estás en tiempo de espera, espera con esperanza, sabiendo que Dios está trabajando en lo invisible. Aplicación práctica número 2. Aprende a discernir los tiempos. Esto requiere comunión con Dios, lectura de las Escrituras y consejo de personas sabias. Muchas tragedias en la vida ocurren porque la gente hace lo correcto en el tiempo equivocado. Como dice Proverbios, el corazón del hombre piensa su camino, mas el Señor endereza sus pasos. Aplicación práctica número 3. No desperdicies el tiempo presente obsesionándote con el futuro o lamentando el pasado. Eclesiastés te enseña que cada tiempo tiene su propósito. El tiempo que estás viviendo ahora mismo, con sus desafíos y oportunidades, es el tiempo que Dios te dio. Aprovéchalo. Hay un ejemplo poderoso en la vida de José en el libro de Génesis. Tuvo un tiempo de ser favorecido por su padre. Luego vino el tiempo de ser traicionado por sus hermanos. Después, el tiempo de esclavitud en Egipto. Luego, el tiempo de prisión injusta. Y finalmente, el tiempo de exaltación como segundo al mando del imperio. Si José hubiera rechazado cualquiera de esos tiempos, nunca habría llegado a cumplir su propósito de salvar naciones del hambre. Pero hay algo más profundo aún. Eclesiastés no solo te enseña a aceptar los tiempos, te enseña a ver la mano de Dios en medio de ellos. Cuando estás en el valle, Dios está formando tu carácter. Cuando estás en la cima, Dios está probando tu corazón. Cada estación tiene un propósito divino que trasciende la comodidad del momento. Y esto nos lleva directamente al cuarto principio, que revela por qué ninguna temporada terrenal puede satisfacerte completamente. Cuarto principio. Dios puso la eternidad en el corazón humano. Este principio es quizás el más revolucionario de todos.
En Eclesiastés 3:11 encontramos una declaración que los filósofos existencialistas han pasado siglos tratando de entender. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Detente un momento y medita en esto. Dios puso eternidad en tu corazón. No dijo puso felicidad temporal. No dijo puso satisfacción terrenal. Dijo eternidad. Esto significa que fuiste diseñado para algo más grande que este mundo puede ofrecer. Es como si fueras un pez creado para el océano, pero intentando vivir en un acuario. Sobrevives, sí, pero nunca experimentas la plenitud para la cual fuiste creado. Aquí es donde Eclesiastés explica el vacío existencial que millones de personas sienten hoy. No importa cuánto tengas, siempre quieres más. No importa cuánto logres, siempre sientes que falta algo. No importa cuántas relaciones formes, siempre hay una soledad profunda que nadie puede llenar. ¿Por qué? Porque literalmente tienes eternidad en tu corazón y nada finito puede llenar un espacio infinito. El filósofo y teólogo Blaise Pascal expresó esto magistralmente hace siglos con su famosa frase sobre el vacío con forma de Dios en el corazón humano. Él decía que todos intentamos llenar ese vacío con cosas temporales, placer, conocimiento, relaciones, logros, pero ninguna encaja perfectamente porque solo Dios tiene la forma exacta para llenarlo. Salomón, con toda su sabiduría, está llegando a la misma conclusión. Él dice, he visto todo lo que se hace debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Por qué aflicción de espíritu? Porque cuando tienes eternidad en el corazón, pero vives solo para lo temporal, experimentas un conflicto interno constante. Es como tener hambre de steak, pero comer solo aire. Nunca te satisfaces. Ahora, aplicación directa para tu vida. Piensa en las cosas que persigues, ese trabajo que crees que te dará significado, esa relación que crees que llenará tu soledad, ese nivel de éxito que crees que te dará paz. Todos son buenos en su medida, pero ninguno fue diseñado para llenar el anhelo eterno de tu corazón. Y cuando intentas que lo hagan, cuando pones tu identidad completa en ellos, los conviertes en ídolos que eventualmente te decepcionarán. Muchos jóvenes hoy están experimentando depresión y ansiedad a niveles epidémicos. Según estudios recientes, esta es la generación más medicada psicológicamente en la historia. ¿Por qué? Hay muchos factores, pero Eclesiastés señalaría uno fundamental. Están intentando encontrar significado eterno en cosas temporales. Están buscando propósito infinito en logros finitos, y esa ecuación nunca funciona. La Biblia es clara al respecto en múltiples lugares. Jesús mismo dijo en Juan 4:14, «El que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás». Agustín de Hipona lo expresó así, «Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti». Es la misma verdad que Eclesiastés proclamó siglos antes. Fuiste hecho para la eternidad, y solo lo eterno te satisfará. Pero aquí está el drama humano que Eclesiastés expone sin piedad, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios, desde el principio hasta el fin. Tienes anhelo de eternidad, pero vives en el tiempo. Tienes hambre de lo infinito, pero estás limitado por lo finito. Sientes que debe haber un propósito mayor, pero no puedes ver el cuadro completo. Esta es la condición humana, vivir en tensión entre lo temporal y lo eterno. Entonces, ¿qué haces con esto? ¿Te rindes al nihilismo diciendo, nada tiene sentido? No.
La respuesta de Eclesiastés es buscar propósito espiritual, no solo material. Es reconocer que mientras estás debajo del sol, en la tierra, también eres ciudadano de un reino eterno. Es vivir con la conciencia de que cada decisión tiene ramificaciones más allá de esta vida. Aplicación práctica profunda. Empieza a evaluar tus decisiones no solo por su impacto inmediato, sino por su valor eterno. Pregúntate, ¿esta decisión importará en 100 años? ¿Esta inversión de mi tiempo tiene valor más allá de lo terrenal? ¿Estoy alimentando mi espíritu eterno o solo mi cuerpo temporal? Esto no significa que renuncies al mundo físico. Eclesiastés no predica ascetismo extremo, pero sí significa que ordenes tus prioridades correctamente. Como Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando pones lo eterno primero, lo temporal encuentra su lugar correcto. Imagina vivir con esta perspectiva. Ya no estás desesperado por tener éxito mundano, porque sabes que tu valor viene de ser hijo del Dios eterno. Ya no estás paralizado por el miedo al fracaso, porque entiendes que los fracasos temporales son apenas notas al pie en tu historia eterna. Ya no estás obsesionado con la aprobación humana, porque buscas la aprobación del único cuya opinión trasciende el tiempo. Este principio transforma completamente cómo enfrentas el sufrimiento también. Cuando atraviesas dolor, pérdida o injusticia, el tener eternidad en el corazón te da una perspectiva que el mundo no puede comprender. Como dice 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El sufrimiento temporal cobra nuevo significado cuando sabes que está produciendo recompensa eterna. Y esto nos conecta directamente con el siguiente principio, que nos muestra cómo vivir en un mundo caído sin perder la fe. Quinto y sexto principio. La opresión es real, pero la solidaridad fortalece. Eclesiastés no es un libro de fantasía espiritual. No te vende la idea de que si eres suficientemente religioso, nunca sufrirás. De hecho, en el capítulo 4, Salomón hace algo radical. Reconoce abiertamente la injusticia y el sufrimiento que existe en el mundo. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele. Este es un momento de honestidad brutal. Salomón, el rey más poderoso de su tiempo, admite que el mundo está lleno de opresión. Hay gente que sufre injustamente. Hay lágrimas que caen sin que nadie las seque. Hay gritos de dolor que nadie escucha. Y no ofrece respuestas fáciles ni soluciones mágicas. Simplemente reconoce la realidad. ¿Por qué es esto tan importante? Porque muchas veces la religión superficial intenta negar el sufrimiento. Te dice, solo ten más fe y todo estará bien. Pero Eclesiastés te dice la verdad. Vivimos en un mundo caído. La opresión es real, la injusticia existe, y pretender lo contrario es ser necio, no espiritual. Aplicación directa para hoy. Si estás sufriendo, si enfrentas injusticia, si sientes que nadie entiende tu dolor, Eclesiastés te valida. No estás loco. No es porque te falte fe, es porque vivimos debajo del sol, en un mundo quebrantado por el pecado. La diferencia es que como creyente, sabes que esto no es el final de la historia. Hay un Dios que ve, que llora contigo y que tiene la última palabra. Pero Salomón no se queda solo en reconocer el problema. En ese mismo capítulo 4, presenta una solución parcial pero poderosa: la compañía. Mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere,
No habrá segundo que lo levante. Este es el sexto principio. La solidaridad fortalece. Fuiste diseñado para comunidad, no para aislamiento. Cuando enfrentas las tormentas de la vida solo, eres vulnerable. Pero cuando tienes compañeros de camino genuinos, hay fuerza multiplicada. Ahora esto choca frontalmente con la cultura del individualismo extremo. Vivimos en una era donde se glorifica ser autosuficiente, donde pedir ayuda se ve como debilidad, donde mostrar vulnerabilidad se considera peligroso. Y el resultado es una epidemia de soledad sin precedentes. Estudios recientes muestran que la soledad afecta la salud física tanto como fumar 15 cigarrillos al día. La gente está más conectada digitalmente que nunca, pero más sola emocionalmente que en cualquier otra época. Eclesiastés 4:12 lleva esto más lejos. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Muchos intérpretes bíblicos ven aquí una referencia profética a la Trinidad o al principio de que cuando dos creyentes se unen con Dios en el centro, hay una fuerza espiritual que el enemigo no puede romper fácilmente. Aplicación práctica número 1. Deja de intentar ser un lobo solitario espiritual. Busca comunidad genuina. No hablo de relaciones superficiales de redes sociales, donde proyectas una imagen perfecta. Hablo de hermanos en la fe con quienes puedes ser vulnerable, que te conocen en tus momentos débiles y aún así te aman, que te confrontan cuando te desvías y te animan cuando te desalientas. La iglesia primitiva entendió esto profundamente. En Hechos vemos que se reunían diariamente, compartían sus bienes, llevaban las cargas unos de otros. No porque fueran perfectos, sino porque sabían que el camino de la fe no se puede recorrer solo. Aplicación práctica número 2. Sé tú quien fortalece a otros. No esperes solo a recibir compañía, ofrécela. Cuando veas a alguien sufriendo, no cruces al otro lado del camino como el sacerdote en la parábola del buen samaritano. Sé el que detiene su marcha, el que se involucra, el que llora con los que lloran. Pero aquí está el equilibrio sabio que Eclesiastés también enseña. No cualquier compañía es beneficiosa. Proverbios, que comparte la misma sabiduría salomónica, advierte: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Necesitas compañía, sí, pero compañía que te acerque a Dios, no que te aleje. Piensa en tu círculo actual. ¿Te fortalecen en la fe o te debilitan? ¿Te desafían a crecer o te mantienen cómodo en la mediocridad? ¿Celebran tu obediencia a Dios o se burlan de tus convicciones? Estas preguntas importan porque, según las Escrituras, llegarás a ser como aquellos con quienes pasas más tiempo. Y hay otro aspecto de la solidaridad que Eclesiastés implica: la justicia social. Cuando ves opresión, cuando ves injusticia, no puedes quedarte indiferente. Parte de fortalecer a otros es defender a los indefensos, alzar la voz por los que no tienen voz, usar tus recursos para aliviar el sufrimiento donde puedas. El profeta Isaías lo expresó claramente: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Esto no es evangelio social que reemplaza la salvación en Cristo. Es la expresión natural de un corazón transformado por el evangelio. Entonces, al final del día, mientras Eclesiastés reconoce que la opresión y el sufrimiento son reales debajo del sol, también te muestra que no estás diseñado para enfrentarlo solo. Dios te dio comunidad como un regalo de supervivencia espiritual. Y esto nos lleva a los principios séptimo y octavo, que tratan sobre cómo usar la voz y los recursos que Dios te dio con sabiduría. Séptimo y octavo, principio:
Cuidado con las promesas precipitadas, y el dinero nunca satisface. En Eclesiastés 5:2 encontramos una advertencia que nuestra generación necesita desesperadamente. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Este principio sobre la reverencia al hablar, especialmente en asuntos espirituales, es devastadoramente relevante hoy. Vivimos en la era de las redes sociales donde todos opinan sobre todo, donde cada pensamiento se tuitea, donde cada emoción se postea. Pero Eclesiastés te dice, detente, hablar sin pensar, especialmente delante de Dios, es necedad. Muchas personas hacen promesas a Dios en momentos de crisis. Dios, si me sacas de esto, te serviré toda mi vida. Señor, si me das ese trabajo, seré generoso con tus cosas. Pero cuando la crisis pasa, las promesas se olvidan. Eclesiastés 5:4-5 es claro. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas, y no cumplas. Dios no juega con tus palabras. Cuando haces un voto, cuando prometes algo delante de Él, Él lo toma en serio, aunque tú lo olvides. Mejor es quedarte callado que hacer promesas que no vas a cumplir. Esto nos enseña integridad, responsabilidad y el peso sagrado de la palabra dada. Aplicación práctica. Antes de hacer promesas espirituales grandilocuentes, piénsalo 2 veces. Antes de decir, me voy a leer la Biblia completa este año, cuando sabes que no tienes el hábito de leer ni 5 minutos al día, sé honesto contigo mismo. Mejor, comprométete a algo pequeño y sostenible que puedas cumplir, que hacer votos enormes que abandonarás en una semana. Esto también aplica en tus relaciones. ¿Cuántas veces la gente dice, te amo para siempre, después de 2 semanas de conocerse? ¿Cuántas veces prometes cosas que no puedes cumplir solo por quedar bien? Eclesiastés te enseña, piensa antes de hablar. Tú sí sea sí, y tú no sea no. La integridad de tu palabra es un tesoro que, una vez perdido, es difícil recuperar. Ahora, el 8º principio conecta directamente con el primero, pero lo profundiza. En Eclesiastés 5:10 leemos, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Aquí Salomón pone el dedo en una de las adicciones más socialmente aceptadas, la ganancia. No dice que el dinero sea malo. El dinero es una herramienta, neutral en sí misma. Lo que es destructivo es amar el dinero, hacer del dinero tu Dios, creer que más dinero equivale a más felicidad. Y aquí está la trampa. La ganancia genera más ganancia, pero también genera más ansiedad. Salomón lo explica en el versículo siguiente. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Qué bien, pues, tendrá su dueño sino verlos con sus ojos. Traducción. Mientras más tienes, más gente quiere una parte, más impuestos pagas, más seguridad necesitas, más te preocupas por perderlo. Hay un estudio fascinante de Princeton que descubrió que el dinero aumenta la felicidad solo hasta cierto punto, aproximadamente $75,000 anuales en Estados Unidos. Después de ese punto, más dinero no produce más felicidad. ¿Por qué? Porque el dinero puede cubrir necesidades básicas y dar comodidad, pero no puede llenar el vacío espiritual, no puede comprar amor genuino, no puede dar propósito trascendente. Eclesiastés 5:12 pinta un cuadro devastador. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. El hombre pobre duerme tranquilo porque no tiene mucho que perder.
El rico se desvela preocupado por sus inversiones, por la seguridad, por quién quiere quitarle lo que tiene. Aplicación brutal para hoy. Si estás construyendo tu vida entera alrededor de acumular riqueza, Salomón, el hombre más rico de su tiempo, te está gritando desde hace 3000 años, es un camino sin salida, no te saciará, siempre querrás más, y en el proceso perderás lo que realmente importa. Jesús lo dijo aún más fuerte en Mateo 16:26, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Puedes tener todas las cuentas bancarias del planeta, pero si pierdes tu alma, ¿de qué sirvió? Ahora, el balance bíblico. La Biblia no condena la riqueza en sí. Abraham era rico, Job era rico, José de Arimatea era rico. El problema nunca es tener dinero. El problema es cuando el dinero te tiene a ti. Es cuando tu identidad depende de tu balance bancario. Es cuando sacrificas tu familia, tu salud, tu integridad por acumular más. Aplicación práctica número 1. Aprende contentamiento. Primera de Timoteo 6:6 dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Contentamiento no es conformismo ni mediocridad, es la paz de saber que tu valor no viene de lo que tienes, sino de quién eres en Cristo. Aplicación práctica número 2. Sé generoso. La generosidad es el antídoto contra la avaricia. Cuando das, declaras que Dios es tu provisión, no tu cuenta bancaria. Cuando sostienes la obra del reino con tus recursos, inviertes en lo eterno, no solo en lo temporal. Aplicación práctica número 3. Usa el dinero como herramienta, no como meta. Pregúntate, ¿este dinero me permite servir mejor a Dios y a otros o solo alimenta mi ego? Si lo estás usando para construir el reino, bendito eres. Si lo estás usando solo para construir tu imperio personal, estás en terreno peligroso. Y ahora llegamos a los 2 últimos principios, que son quizás los más urgentes para la juventud de hoy: el llamado a recordar a Dios en la juventud y el deber supremo del ser humano. 9º y 10º principio. Recuerda a tu Creador en tu juventud y teme a Dios sobre todas las cosas, y aquí es donde todo se revela. Después de 11 capítulos explorando el vacío de la vida sin Dios, después de probar todas las filosofías humanas y encontrarlas insuficientes, Salomón llega a la conclusión más importante de toda la Biblia en cuanto a cómo vivir. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Este es el principio 9º y es un llamado urgente, casi desesperado. Salomón te está suplicando, no esperes a ser viejo para buscar a Dios. No esperes a que tu cuerpo se deteriore, a que tus oportunidades se agoten, a que el pecado te endurezca el corazón. Ahora, en la juventud, cuando tienes energía, cuando tienes tiempo, cuando tu corazón aún es tierno, entrega tu vida a Dios. ¿Por qué es tan urgente? Porque la vejez viene con limitaciones. Eclesiastés 12 describe poéticamente el deterioro del cuerpo, cuando temblarán los guardas de la casa, las manos, y se encorvarán los hombres fuertes, las piernas, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, los ojos. No es pesimismo, es realismo. Tu cuerpo no durará para siempre. Las oportunidades de hoy no estarán mañana, pero más allá de lo físico, hay una verdad espiritual profunda. Los hábitos que formas en la juventud determinan tu carácter en la adultez. Si construyes tu vida sobre Dios desde joven, tienes un fundamento que resistirá cualquier tormenta. Si pospones a Dios para después, cada día que pasa te endureces más y es más difícil rendirte a Él.
Y entonces Salomón, después de todo su peregrinaje filosófico, después de experimentar todo lo que el mundo ofrece, llega a la conclusión del asunto. El versículo 13 del capítulo 12. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Este es el principio 10 y es absolutamente devastador en su simplicidad. Después de miles de palabras explorando la complejidad de la vida, la respuesta final es clara. El verdadero sentido de la existencia humana es temer, reverenciar a Dios y obedecer sus mandamientos. No hay misterio complejo, no hay filosofía esotérica, es simple y profundo a la vez. Esto es el todo del hombre. En hebreo esta frase es aún más fuerte. Literalmente significa: esto es todo lo que el ser humano es. Tu identidad completa, tu propósito último, tu razón de existir se resume en esto: una relación correcta con Dios, caracterizada por reverencia y obediencia. Y aquí, todo lo que hemos visto en los 9 principios anteriores cobra sentido. La vanidad de perseguir solo cosas materiales, la superioridad de la sabiduría, la soberanía de Dios sobre el tiempo, el anhelo de eternidad en tu corazón, la realidad del sufrimiento, la necesidad de comunidad, la integridad en tus palabras, el peligro de la avaricia, la urgencia de buscar a Dios en la juventud, todo apunta a esta verdad final: fuiste creado para Dios, y nada más te satisfará completamente. Y ahora lo sabes. Después de este recorrido por los 10 principios de Eclesiastés, tienes en tus manos la sabiduría que transformó la vida de generaciones a lo largo de miles de años. No son ideas abstractas de un libro antiguo, son verdades eternas que hoy, en medio de tu realidad moderna, tienen más relevancia que nunca. Piensa en dónde estabas al inicio de este video y dónde estás ahora. Salomón, el hombre que lo tuvo todo y experimentó el vacío de buscarlo sin Dios, te ha dejado un testamento invaluable. Te mostró que ni la riqueza, ni el placer, ni el éxito externo llenan el vacío del alma. Te recordó que la sabiduría ilumina el camino en un mundo oscuro. Te enseñó que Dios es soberano sobre cada temporada de tu vida y que fuiste diseñado para eternidad, no solo para 70 años en este planeta. Te validó en tu dolor, reconociendo que la opresión es real, pero te mostró que la solidaridad fortalece. Te advirtió sobre el peligro de promesas vacías y del amor al dinero. Y finalmente, te suplicó que no desperdicies tu juventud lejos de Dios, porque el verdadero sentido de tu existencia es temerle y obedecerle. Este no es el final del viaje, es el comienzo. Porque ahora tienes que decidir: ¿vas a vivir debajo del sol, persiguiendo vanidades, o vas a vivir con perspectiva eterna, construyendo sobre el fundamento que nunca se mueve? ¿Vas a seguir buscando satisfacción en cosas temporales, o finalmente vas a rendir tu corazón al único que puede llenarlo verdaderamente? Déjame hacerte una pregunta en los comentarios. De los 10 principios que exploramos hoy, ¿cuál impactó más tu corazón? ¿Cuál es el área de tu vida que necesitas alinear con estas verdades? Comparte tu reflexión, porque tu testimonio puede ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar hoy. Y si esta enseñanza transformó tu perspectiva, no te vayas sin suscribirte y activar las notificaciones. Porque Dios tiene más verdades para revelarte, más principios para equiparte, y este canal está comprometido a llevarte cada semana contenido que edifica, desafía y te acerca al propósito eterno que Dios tiene para tu vida. No estás aquí por casualidad. Dios orquestó que este mensaje llegara a ti precisamente hoy. Recuerda, la vida es breve, la eternidad es larga, y cada decisión que tomas hoy tiene consecuencias que trascienden el tiempo.
Vive con sabiduría, vive con propósito, vive para el único que es eterno. Que el Dios de Eclesiastés, el Dios que puso eternidad en tu corazón, te guíe en cada paso de tu camino, hasta el día en que lo veas cara a cara. Si este mensaje fue valioso para ti, puedes apoyarnos con un Super Thanks. Tu contribución, sin importar el monto, nos ayuda a seguir produciendo contenido que impacta vidas y acerca corazones a las verdades eternas de Dios.